Buen día, doctor Jorge Rebasa, compañeros y asistentes todos a esta mesa redonda. Somos el grupo 5 del curso de embriología del tercer ciclo de la Escuela Académica Profesional de Medicina Humana de la Universidad Nacional del Santa. Y el día de hoy vamos a tratar el tema impacto de las malformaciones cardiovasculares en la comunidad. Como introducción, hablaremos de un caso clínico sobre tetralogía de Fallot. Un varón de 6 años fue llevado a urgencias presentando cianosis peribucal y en extremidades, además de disnea de medianos esfuerzos. Inició con el padecimiento desde el nacimiento, pero los últimos 3 meses aumentó la cianosis. En la exploración física se encontró saturación de oxígeno a 63%, signos vitales normales, cianosis peribucal y acrocianosis evidente sin acropaquia. A la auscultación se escucha un soplo expulsivo mesosistólico creciente en región paraesternal alta acompañado de frémito y segundo ruido de intensidad aumentada. Las pruebas de laboratorio muestran hemoglobina de 17,3 gramos por decilitro y policitemia. El EKG o el electrocardiograma revela desviación del complejo QRS hacia la derecha, mientras que la radiografía de tórax revela un corazón en forma de bota. Se realizó una ecocardiograma encontrándose hipoplasia del anillo pulmonar, estenosis pulmonar mixta, comunicación interventricular subarterial, ventrículo derecho hipertrófico, rama derecha de la arteria pulmonar hipoplásica y cabalgamiento aórtico del 40%. Eso fue corroborado con una tomografía computada. Con estos hallazgos se llegó a la conclusión de tetralogía de Fallot y se realizó una fístula de Blacklock Taussig con Gorotex de 6 milímetros. Esta enfermedad es muy interesante ya que abarca 4 alteraciones cardiovasculares, pero en ese caso nos vamos a concentrar en el defecto del tabique interventricular. Definición operativa: defecto del tabique interventricular, también conocida como comunicación interventricular. Es un orificio del tabique interventricular y puede ser único o múltiple y con tamaño y forma variable. Pueden presentar algunas complicaciones, como por ejemplo el tronco arterioso común, tetralogía de Fallot, ventrículo derecho de doble salida, transposición de grandes arterias y el canal auriculoventricular común. Bueno, la mayoría de las comunicaciones interventriculares se clasifican según la localización. Tenemos el perimembranoso, también llamado cono ventricular, que se presenta en un 70 a un 80%. Se localiza mayormente por debajo de la válvula aórtica. También tenemos al muscular trabecular, que se presenta en un 5 a un 20%. Del tracto de salida subpulmonar de un 5 al 7%. A menudo se les denomina también defectos supracristales, conoseptales o subarteriales doblemente relacionados. Y por último, la entrada del tipo septal auriculoventricular. El examen físico de la comunicación interventricular sugiere el diagnóstico, que es avalado por la radiografía del tórax y el electrocardiograma, confirmado por un ecocardiograma. Epidemiología del defecto del tabique interventricular. Las cardiopatías congénitas son uno de los defectos de nacimiento más comunes, siendo el defecto del tabique interventricular el de mayor incidencia, representando entre el 20 y el 30% total de casos de defectos cardíacos congénitos. La prevalencia va a rondar de 3 a 5 casos por cada 1000 nacidos vivos, pero en la actualidad se estima un incremento de estos casos gracias al uso de ecocardiogramas para detectar defectos de tabique interventricular pequeños. Estos defectos tienden a cerrarse con el transcurso de los años. La tasa de cierre espontáneo va a depender del tamaño y la ubicación del defecto, y cabe recalcar que se observa una disminución del tamaño del defecto en el 25% de los pacientes. La probabilidad de cierre espontáneo en los defectos pequeños va a ser mayor al 50% a los 5 años de edad y mayor al 80% en la adolescencia. Acotamos que el 10% de pacientes con defectos de tabique interventricular grandes mueren en el primer año de vida, esto asociado a una insuficiencia cardíaca congestiva. El defecto de tabique interventricular presenta una etiología poco esclarecida, pero puede estar asociado a factores ambientales y a una predisposición hereditaria. Independientemente de la causa de esta enfermedad, suele presentarse junto con otras anomalías cardíacas congénitas. La incidencia de esta enfermedad no está relacionada ni con el sexo, ni la raza, ni la edad materna, ni el estado socioeconómico. Cabe mencionar que en el Perú no existen estudios epidemiológicos de base poblacional acerca de la magnitud o el riesgo de cardiopatías en el país, pero presenta una estimación del 1% del total de recién nacidos, convirtiéndose en un problema de salud pública, no solo por la magnitud del problema, sino también por la necesidad de prevención y control que requiere. El sistema cardiovascular se desarrolla en la mitad de la tercera semana a partir de las células progenitoras cardíacas que derivan del epiblasto y migran hacia la capa esplácnica del mesodermo de la placa lateral, para formar dos campos cardiogénicos. El primer campo cardiogénico en desarrollarse es el campo cardíaco primario, que va a formar las aurículas, el ventrículo izquierdo y gran parte del ventrículo derecho. Pocos días después, medialmente, a este se forma el campo cardiogénico secundario,
que va a formar parte del ventrículo derecho, el cono arterial y el cono cardíaco. Luego de establecerse el campo cardiogénico primario, el endodermo faríngeo subyacente forma mioblastos cardíacos e heridas hemáticas. Estos últimos se fusionan y forman el campo cardiogénico. Este campo cardiogénico es el precursor del manto mioendocárdico, diferenciándose luego a miocardio y endocardio. Los cúmulos endocárdicos se unen entre sí y cavitan. Luego se forma un tubo endocárdico primitivo a cada lado. Gracias al plegamiento transversal, ocasionan que los dos tubos se fusionen y forman un tubo cardíaco único. Gracias al plegamiento longitudinal, permite que el corazón, que anteriormente se ubicaba por delante de la membrana orofaringea, ahora se ubique en la región torácica. El tubo cardíaco simultáneamente se va alargando y desarrollando constricciones y dilataciones alternas. Estas 4 dilataciones van a tener un nombre: aurícula primitiva, ventrículo primitivo, bulbo cordis y el tronco arterioso. Por el constante alargamiento, el corazón debe desplazarse dentro de la cavidad cardíaca. Este desplazamiento se da entre los días 23 y 28. La porción cefálica del tubo se curva en dirección ventral, caudal y hacia la derecha. La porción craneal se desplaza dorsocranealmente arriba y hacia la izquierda. Ya en la 4ª semana y al final de la 8ª semana, el corazón forma los tabiques para definir el corazón derecho y el corazón izquierdo. Formación de los tabiques cardíacos. Se forman entre los días 27 y 37 del desarrollo. Un mecanismo por el cual puede formarse un tabique implica el crecimiento activo de dos masas que se aproximan una a otra hasta fusionarse, de modo que dividen la cavidad en dos conductos independientes. Estas masas se denominan almohadillas o cojinetes endocárdicos. Un tabique de este tipo también puede formarse por crecimiento activo de una sola masa tisular que se expande hasta alcanzar el lado opuesto a la cavidad. Estas prominencias endocárdicas se desarrollan en las regiones auriculoventricular y troncoconal, y en estos sitios facilitan la formación de los tabiques auricular y ventricular, que son los conductos y las válvulas auriculoventriculares y los conductos aórtico y pulmonar. Se forman los tabiques auriculoventricular, el tabique en la aurícula común y el tabique interventricular. Todos se forman al final de la 4ª semana. En el caso del tabique auriculoventricular, separa las aurículas de los ventrículos al final de la 5ª semana. El tabique en la aurícula común separa la aurícula derecha e izquierda. En el tabique interventricular, separa el ventrículo derecho e izquierdo. Para poder comprender los efectos del tabique interventricular, debemos saber el proceso de la división del ventrículo primitivo. Primero, las paredes mediales de los ventrículos en expansión se adosan y se fusionan de manera gradual y van a constituir la porción muscular del tabique interventricular. El espacio remanente que va a quedar entre el borde libre de la porción muscular del tabique ventricular y las almohadillas endocárdicas fusionadas va a permitir la comunicación entre ambos ventrículos, y este espacio es denominado el foramen interventricular. A su vez, este foramen interventricular se va a obliterar una vez que se completa la formación del tabique del cono, que va a ser la que separa el tronco aortopulmonar. En la formación del tabique interventricular membranoso van a intervenir los crecimientos de las crestas troncoconales y también de las almohadillas endocárdicas. A su vez, el crecimiento del tejido de la almohadilla endocárdica anterior a lo largo de la parte superior del tabique muscular interventricular va a cerrar el orificio. Ahora, centrándonos en el efecto del tabique interventricular, estos efectos pueden afectar tanto en la porción membranosa como en la porción muscular, pero van a ser más frecuentes en la porción membranosa. Los efectos del tabique interventricular membranoso se deben a la falta de extensión del tejido subendocárdico en su crecimiento del lado derecho de la almohadilla endocárdica, o sino a defectos en la fusión con el tabique aórtico pulmonar y la parte muscular del tabique interventricular. En los casos más graves se deben a anomalías de la división troncoconal, es decir, anomalías en el tabique aórtico pulmonar. Los efectos del tabique interventricular muscular van a ser menos frecuentes y se van a deber a una cavitación excesiva del tejido miocárdico durante la formación de las paredes ventriculares y la parte muscular del tabique. Continuando con la abordaje del impacto en la comunidad, para poder prevenir una comunicación interventricular, es importante buscar atención médica prenatal temprana para identificar los antecedentes personales y familiares de defectos cardíacos u otros trastornos genéticos. También se debe adoptar una buena alimentación y en algunos casos agregar un suplemento vitamínico que contenga el ácido fólico. También se debe realizar ejercicio con regularidad y evitar consumir sustancias dañinas, como el alcohol, las drogas y los cigarrillos. También se debe llevar un control de la diabetes, ya que este es un problema que repercute al bebé. En cuanto a los síntomas debido a los defectos de mayor tamaño del tabique intraventricular, se suelen desarrollar cuando el bebé tiene entre 6 y 8 semanas de edad y consiste en una respiración rápida,
dificultad para alimentarse, sudoración mientras come y un aumento lento de peso. Bueno, en cuanto al tratamiento, algunos defectos del tabique ventricular más pequeños, localizados cerca de la válvula aórtica, puede provocar que la válvula tenga fugas, es decir, va a provocar una regurgitación aórtica, y de ser el caso, los médicos suelen hacer cirugía para cerrar el defecto del tabique ventricular o reparar y reemplazar la válvula aórtica. Si es que el defecto del tabique ventricular es moderado o grande, la primera opción de tratamiento es farmacológica, en la cual se puede emplear furosemida, digoxina, y también se puede emplear el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Bueno, y estos medicamentos ayudan a aliviar los síntomas y permiten ganar tiempo para que el defecto del tabique ventricular se cierre por sí mismo. Y de no ser el caso, los médicos suelen practicar una intervención quirúrgica para cerrarlo.